Considero el problema más elemental que tienen los trinitarios para poder argumentar contra la doctrina de la unicidad de Dios es precisamente la falta del conocimiento y rigor académico que tienen sobre nuestras doctrinas. Lamentablemente, muchos comunicadores cristianos trinitarios hacen falacias o caricaturas de paja acerca de lo que nosotros realmente creemos, basados en un comentario teológico, en lo que dijo aquel teólogo, pero yo te pregunto, ¿has leído algún escrito académico que expone nuestras doctrinas de manera bíblica, teológica e histórica? ¿No? Entonces, ¿qué haces creyendo unos tipos de argumentaciones que son falaces y aparte de eso no tiene rigor académico para poder demostrar si realmente eso creemos o no? Este video va dedicado a todos los hermanos y también a los que no son parte del movimiento apostólico, sean cristianos trinitarios, que necesitan hacer una aclaración importante. Nosotros somos apostólicos unicitarios y tenemos doctrina, fe, teología e historia. Y claro que conocemos patrística, exégesis, hermenéutica y todas las ramas lingüísticas del idioma para poder interpretar y leer la Biblia. Así que quédate en este video, por favor, para poder saber de qué vamos a hablar. Para comprender nuestras doctrinas, uno primeramente necesita estudiar sistemáticamente e históricamente lo que nosotros los apostólicos unicitarios creemos verdaderamente. El problema de los trinitarios es que muchas veces se hace falacias argumentativas, como mencionaba anteriormente, acerca de nuestras creencias. Primer punto. Antes de criticar a los apostólicos unicitarios, primeramente deberías conocer realmente lo que creemos. Léete nuestro libro académico Yo soy una teología pentecostal unicitaria, o léete la historia de la iglesia del hermano David K. Bernard. Aparte de eso, muchas veces nos acusan a nosotros de ser sabelianistas, amodalistas y por ende secuenciales. ¿Qué es eso? Se nos acusa que nosotros decimos, no, es que primeramente era el Padre, deja de ser el Padre para ser el Hijo, deja de ser el Hijo para ser el Espíritu Santo. Esa es una falacia. Ningún unicitario pentecostal apostólico instruido cree ese tipo de declaraciones modalistas simplistas. Aparte de eso, el término modalista es un término completamente y relativamente nuevo. Realmente nosotros nos gusta de mejor manera llamarnos apostólicos unicitarios o antiguamente llamados monarquianos. Por otra parte, es importante aclarar esto que voy a decir a continuación. Ese tipo de falacias que se fabrica bajo la persona de Sabelio no tiene sustento histórico. Por ejemplo, muchas veces se argumenta que Sabelio creía eso que les acabo de decir, que primero era el Padre, deja de ser el Padre para ser el Hijo, deja de ser el Hijo para ser el Espíritu Santo. No hay ninguna documentación histórica que realmente eso creía Sabelio. Lo que tenemos son declaraciones de los enemigos de Sabelio, que supuestamente es lo que creía Sabelio. No tenemos ningún escrito de Sabelio, por lo tanto no podemos hacer un análisis objetivo y realista sobre lo que realmente creía Sabelio. Podemos descartar y podemos analizar ciertas cosas, pero hasta ahí no pasará más. Entonces lo que tenemos simplemente son declaraciones del enemigo o de los enemigos de Sabelio. No tenemos una carta, un libro escrito por Sabelio, por lo tanto no podemos saber con precisión histórica lo que realmente creía Sabelio. Es por poner un ejemplo claro. Imagínense que yo escucho a un predicador llamado, no sé, Matías. Y Matías dice, por ejemplo, Jesús no es Dios, pero no sé el contexto donde lo está diciendo las palabras. No sé si lo está diciendo para exponer una secta que no cree que Jesús es Dios, pero yo interpreto y malinterpreto. Matías no cree que Jesús es Dios. Entonces se va desarrollando ese tipo de secuencia argumentativa hasta decir, no es que Matías dijo que Jesús no es Dios, pero no sabe el contexto de las palabras. De la misma manera le pasó a Sabelio. Probablemente fue malinterpretado en sus palabras, aunque no tenemos ningún escrito de él. Y ese es el primer punto de los trinitarios. Desconocen realmente eso. Aparte, otro problema que tienen los trinitarios es que declaran a Tertuliano como el gran campeón de la ortodoxia, o como por ejemplo Justino Mártir o Orígenes de Alejandría, que no eran trinitarios ortodoxos. Si usted lee sus declaraciones en sus libros, no encontramos una ortodoxia definida hasta como el siglo IV, ni en sus escritos de Tertuliano, ni de Orígenes, y ni de Justino Mártir. Por ejemplo, en su tratado contra Praxias, y créditos al hermano Julio César Clavijo que hizo ese tipo de traducción, declara Tertuliano que primeramente el Hijo era la razón del Padre. Y hubo un tiempo donde el Padre estaba solo, aunque no estaba solo, sino que tenía la razón, lo que los griegos llaman logos, y es sabiduría, dicen palabras de Tertuliano. Y llegó un momento que de la mente del Padre y del ser del Padre hubo un tipo de emanación que fue llamado el Hijo.
ese tipo de declaraciones no es muy ortodoxa, que digamos. Entonces, no sé por qué lo tienen como un campeón ortodoxo, cosa que no es realista. Aparte, Orígenes fue condenado por hereje. Orígenes creía muchas cosas antibíblicas, que al final de los tiempos Satanás mismo iba a ser salvo y que todos los seres humanos sin excepción iban a ser salvos. Algunos historiadores, por ejemplo, como Eusebio de Cesarea, dice que mutiló sus genitales, aunque hay debate ciertamente en la academia si eso sucedió o no. Y Justino Mártir no era un trinitario ortodoxo. Si usted lee sus declaraciones, podemos ver un tipo de dualidad en sus declaraciones. Más bien eran semitrinitarios, que tenían una noción no tan ortodoxa acerca de la Trinidad. Entonces, por otra parte, no constituye realmente la veracidad de los trinitarios en la acusación que nos hacen nosotros. Por otra parte, tenemos que tomar esto en cuenta. Tertuliano, viviendo en el siglo II, declara que los unicitarios que constituían la mayoría de los cristianos en la época. Y, por ejemplo, dice, por no decir simples o ignorantes, que siempre constituyen la mayoría de los cristianos, dice en el Tratado contra Praxias. Entonces, la mayoría de los cristianos eran unicitarios y pertenecían al movimiento unicitario de la doctrina de los apóstoles del primer siglo, con Juan, con Pedro, con el apóstol Pablo. Y yo creo que debemos tomar en cuenta el aspecto doctrinal, tomando en cuenta las raíces apostólicas judio-cristianas del primer siglo. No interpretar la Biblia bajo el segundo siglo, bajo la influencia helenística de Logos, de Filón de Alejandría, de Platón y del platonismo medio. Ese fue el suceso que desarrolló la doctrina de la Trinidad. Y aparte de eso, le recomiendo ampliamente hacer lo siguiente. Hay personas que realmente es muy amable hablar con ellas. Y anteriormente he hecho un video, mi experiencia platicando con un trinitario realmente instruido en teología, que tuvimos una conversación muy amable. El problema de los trinitarios es que no se dejan tener una conversación amena, amable y cordial. Simplemente vienen los ataques personales, ataque ad hominem. Empieza a atacarte que eres hereje, hijo del diablo, sabeliano, modalista, la iglesia te condenó, te atacó, te destruyó. Y ese tipo de cosas que realmente borran tener una conversación buena acerca entre dos puntos de vista diferentes. Yo creo que debe haber una relación de comunicación en la interrelación de las doctrinas que diferimos en algunos puntos. O sea, nosotros podemos ser considerados ortodoxos, voy a llamarlo así, aunque no estoy de acuerdo con el término. Nosotros creemos en la inerrancia bíblica, en la infalibilidad bíblica, creemos en la inspiración plenaria de la Escritura, creemos que Cristo vendrá, creemos que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios, creemos que Jesús es Dios manifestado en carne en la forma de un hombre 100%, creemos que es Emmanuel, Dios con nosotros, creemos que Él es hombre y Él es Dios, creemos que Cristo volverá por su iglesia. O sea, creemos ciertas doctrinas que ellos también profesan. En el punto de disonancia donde realmente nos separamos en la comprensión de la teología propia y la cristología específicamente. Y sí, somos distintos en muchas áreas también, y muchas áreas concordamos y muchas áreas no. Por ejemplo, nuestra neumatología es única, nuestra cristología es única, nuestra teología propia es única. No única en el sentido de ser exclusivista, porque hay datos históricos que muchos unicitarios creían eso. Pero eso no es el punto de este video. El punto es demostrar que ese es el error de los trinitarios. Acusar a los apostólicos unicitarios rápidamente de no ser ortodoxos. Pero, por ejemplo, uno podría decir fácilmente que los unicitarios son herejes, pero ¿cómo tú lo compruebas con una exégesis sólida bíblica? Aparte de eso, muchas veces nos acusan de no ser instruidos en teología, filosofía, exégesis, hermenéutica y todas las ramas de la comprensión teológica del hombre. Por ejemplo, yo, y no lo hago por presunción, yo tengo una licenciatura en teología, una licenciatura en ciencias de la educación y un máster en educación, que es una maestría o un posgrado. Me considero un eterno estudiante de teología, que todos los días trato de aprender y aplicar la palabra de Dios en mi vida. Por lo tanto, realmente exhorto a los trinitarios que tengan una conversación amena con nosotros. Y también exhorto a los unicitarios que no traten rápidamente de acusar rápidamente a los trinitarios, sino tener un diálogo amable también con ellos. Claro, no traicionando nuestras doctrinas, pero sí siendo cordiales y amables. Y por último punto, quisiera tocar lo siguiente. La cristología es un campo bastante amplio, que realmente hay muchas ramas de donde cortar y muchas ramas de donde agarrar, aunque todos están basados en el mismo tronco, que es la palabra infalible de Dios.
toda la historia de la iglesia es completamente utilizable hasta cierto punto, pero recordemos que el que escribe la historia son los que ganan, y los que ganan son los que reescriben o reinventan lo que realmente sucedió. Entonces, tomar en cuenta eso es importante para el análisis objetivo acerca de alguna doctrina. Antes de cualquier cosa, déjate que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad mediante la exposición bíblica de las Escrituras. Amados hermanos, por otra parte también, yo iba a decir que iba a finalizar, pero me alargué un poco, pero no quiero dejar pasar por alto esto, y es lo siguiente. Por favor se los pido. Rápidamente sacan muchas personas a colación a lo que decía el hermano Bernard en su libro La Unicidad de Dios. Mira, Bernard creía que era una capa de carne nada más y una naturaleza, oraba otra naturaleza. El problema es que no saben que cuando el hermano Bernard escribió ese libro, relativamente era un jovencito, que no tenía mucho conocimiento en teología como lo tiene ahora. Ahora es un adulto mayor, ahora es un adulto grande, por decirlo así, que ya tiene experiencia pastoral, teológica, que ha evolucionado su pensamiento. Ahorita voy a poner un libro académico que ha sido publicado por él, ahorita lo pongo acá para que lo vean, que expone teológicamente nuestra doctrina, ahora sí de manera más profunda y más profesional. Mis amados hermanos, esta es mi recomendación. Que Dios los bendiga grandemente. Suscríbanse al canal y déjenme su comentario, pero por favor, respetuosamente, porque luego me andan escribiendo un montón de cosas. Gracias por ser parte de esta comunidad, Ministerio Pasión por las Escrituras.